en este Santo Domingo primero de Cuaresma, Domingo de la Ortodoxia. En este domingo pues tenemos la conclusión de esta primera semana, en la cual seguramente hemos encontrado algún momento para decir a Dios cuánto queremos estar junto a Él y que nos ayude a descubrir qué es lo que nos separa en nuestro corazón, no fuera de Él, no de parte de los demás, sino qué es lo que en mi corazón me separa. La Iglesia pone la celebración este domingo, pues, de la Ortodoxia, pues, fue en el año 845, cuando por fin se restauró la fe ortodoxa en la Iglesia, en el Imperio cristiano, después de muchos años de sufrimiento, de persecución, de dudas, de peleas, de la gran desorientación dentro de la vida de la Iglesia. Aquellos que perseveraron vieron con alegría cómo era restaurada la sana y verdadera doctrina, la enseñanza que venía realmente de los apóstoles, del Señor, pero pagaron un alto precio por ello. El Evangelio, en efecto, nos dice Jesús: el que me ha visto, me ve a mí, me ve al Padre. ¿Sí? El que accede a mí, accede al Padre. Y solemos decir que el Nuevo Testamento es la revelación del Hijo. Sin embargo, si nosotros miramos más finamente, vemos que aquel que habla desde la zarza, y dice yo soy el que soy, en el Antiguo Testamento, aquel que guía al pueblo, es identificado por los padres con la persona del Hijo, aquel cuya voz ya estaba cercana a los hombres, pero que no se había manifestado entre ellos. En cambio, cuando conocemos a la Trinidad, es la voz del Padre la que lo presenta, el Hijo venido en la carne es la muestra del amor del Padre, y el Espíritu Santo que desciende en forma de paloma. Pues hablar de la profesión de la ortodoxia no es nada más que aceptar, conocer y aceptar por medio de la fe aquello que es verdad. No se trata de una convención, sino de una revelación. Y no se trata de algo que puramente uno puede tener a nivel personal o individual, sino que lo tiene como iglesia, como cuerpo. Así como antes de que en la iglesia de Dios no se produjera la inspiración de la palabra, no había palabra escrita. Primero tenemos la iglesia fundada por Cristo, luego tenemos la escritura inspirada por el Espíritu Santo en el seno de la iglesia de Cristo. Por lo tanto, la escritura no fundamenta la iglesia, sino que es la iglesia la que fundamenta la escritura y le da validez, la señala como testimonio verdadero. En ella encontramos, por ejemplo, la carta a los Hebreos, que se dice que estamos llamados a mirar al iniciador, al autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo, nuestro Señor. Vemos cómo nos dirigimos a Él, no solamente como alguien que recorrió con sus pies Galilea y que predicó cosas que nadie discutiría, porque si uno hoy le pregunta a cualquier persona, básicamente del mundo, inclusive de otras religiones, van a pensar que justamente Jesús fue alguien que vivió, recorrió Galilea, Judea hace 2000 años y predicó un montón de verdades universales que son dignas de ser tenidas en cuenta. Sin embargo, solamente aquellos iluminados por la gracia de la fe lo reconocen como Dios y Señor. Como vemos, no se trata de que nosotros apreciemos personalmente o a nuestra manera aquello que nos dejó Jesús, sino que comprendamos que eso que tenemos de Jesús es fruto de la iglesia que me lo revela. Es la iglesia la que me hace parte de ello. Es el bautismo el que me ingresa dentro de la iglesia y es aquel el que me habilita, es la puerta que me habilita a todas las otras demás cosas que Dios tiene para mí. Por supuesto que siempre el número de sus hijos excede lo visible. ¿Cuántos
viven de acuerdo a lo que Dios quiere, aunque sea siguiendo otros caminos. La misma carta a los hebreos lo dice: para salvarse es menester creer que Dios existe y es justo retribuidor de las obras. Por eso, cuando se dice que fuera de la iglesia no hay salvación, significa que fuera de la iglesia, visible o invisiblemente, porque el misterio redentor de Dios excede la iglesia visible de la tierra, como la iglesia en sí excede la iglesia terrenal, porque también la iglesia reina con Cristo, y también aquellos miembros que están esperando la posesión de la gloria están también formando parte de la vida de la iglesia. Por eso rezamos por su eterno descanso. La iglesia es una madre solícita, es un cuerpo viviente, en el cual es fruto de esta revelación que se da a través de la liturgia. Somos congregados para ser parte de algo que nos va transformando. Por eso, decir que la liturgia es algo que le hace la iglesia a Dios es decir más mentira que verdad. Es una verdad muy limitada. La liturgia es algo que sucede porque Dios es el autor de la iglesia y el que la está haciendo continuamente por medio de esa misma liturgia. Es Dios el que convoca, no el hombre. Es Dios el que nos llama. Es Dios el que nos hace sus hijos. No reclamamos la filiación de un señor cualquiera de este mundo, sino que nos es concedida el ser hijos a la manera del Hijo. Somos adoptados en Cristo. Y justamente es como canta el condaquio de hoy, es justamente la imagen de Dios, la imagen del Padre. El que ve al Padre, el que ve al Hijo ha visto al Padre. Es esa imagen del Padre que, de acuerdo a la cual fuimos hechos nosotros todos, la cual quedó deformada por el pecado, la cual viene a ser restaurada por la gracia de Cristo, y justamente es esa semejanza la que nos devuelve, que es el obrar de acuerdo a la gracia, a la santificación que Dios nos da. Es ese estado de comunión con Él. Eso solo lo pudo hacer Él. Por eso es tan importante que comprendamos cómo ir aprendiendo, haciendo propia aquellas cosas que recibimos de la iglesia de parte de Dios, porque son las que después ponemos en común para que siga el misterio de la iglesia en este mundo. Por una parte, Dios no nos necesita, y por otra parte, viene a buscarnos para que participemos, como si nos necesitara. Sin embargo, Él justamente es así. Él nos viene a buscar, nos hace hijos en todo sentido. Él nos hace parte y nos invita a que pongamos todo lo nuestro, lo cual Él maravillosamente multiplica. Como cuando el Señor preguntó qué cosas tienen para dar de comer, y si no fuera por su bendición, esos panes y esos peces no alcanzan más que para un pequeño grupo. Es decir, con lo que tenemos no alcanza, pero con Dios siempre alcanza. De esta misma manera, lo que tenemos es menos que nada. Sin embargo, con Dios, en la medida que lo ponemos en sus manos, es mucho más de lo que nos podemos llegar a imaginar. El Señor multiplica lo que hace en la tarea que hace en sus hijos. Por eso, la liturgia es este centro, esta irradiación, esta nutrición de nuestra alma hasta lo más profundo, en la cual somos fortalecidos para la lucha espiritual. Justamente, como decíamos, la carta de los Hebreos nos dice que huyamos del pecado, dice, y de la manera, digamos así, nos hace esta relación. Si estamos en el pecado es porque no estamos luchando, porque no hemos comprendido que la fe es una lucha. Entonces, muchas cosas en las que caemos, en las que tropezamos, es porque vivimos no al tanto de dónde nos puso Dios, para qué nos puso en este camino. Vivimos como quien se ha duchado y se imagina que no se va a ensuciar más. Uno sabe que no es así. Si uno se expone, se va a embarrar, se va a llenar de cualquier cosa. De la misma manera, la lucha
esa ascesis, esa ascesis, ese combate, es propio de la vida cristiana, no del momento de Cuaresma, ni de cualquier momento en especial, sino de todo momento. Ser cristiano es estar en estado de lucha, pidiendo la ayuda de nuestro ángel, recurriendo a Dios, recibiendo los sacramentos, porque vamos luchando primero contra aquella para transformar esa deformidad, esa incapacidad que hemos recibido por culpa del pecado, pero en primer lugar la lucha es para restaurar esa imagen en nosotros. Ahora sabemos que el mal, así como el bien requiere la participación de los buenos, el mal requiere la participación de los malos. Por eso comprendamos y vayamos también enseñándole a nuestros pequeños que el bien no es una cosa que está por allá arriba, sino que es algo que se hace. Hay que ser bueno, hay que hacer el bien, hay que hacer las cosas buenamente, enseñando a levantar la mirada por encima del mero cumplimiento o el mero hacer las cosas porque uno lo ven, sino que lo que uno hace, cuando uno hace el bien, el corazón tiene paz. Y cuando uno instruye a los niños en esa delicadeza de la conciencia, ellos van con gusto, van a beber esa enseñanza, porque se dan cuenta cuán felices son cuando viven con un corazón sin división frente a Dios, aquel que nos está haciendo continuamente, nos rehace. Por eso, hoy la Iglesia hace memoria que aquello que tenemos no lo tenemos por pura inercia, sino porque es fruto de esa lucha. Cuando la Iglesia se encuentra degradada en su ser espiritual, se debe a lo mismo, porque ha abandonado la lucha espiritual. Ya sea una comunidad, ya sea en una época en la cual falta esa gracia de Dios, es porque no está abundando la verdadera penitencia, la verdadera caridad, el verdadero ayuno. Puede ser que haya formas, pero si no hay resultados, también está fallando lo que estamos haciendo. Y hoy, a diferencia de la iglesia de los apóstoles, vemos que nuestra iglesia, nuestra comunidad, nuestro cuerpo místico, padece de muchos males. Pensemos en la frialdad, pensemos en la falta de devoción, pensemos en la falta de piedad, de cuidado de las cosas del culto. Pensemos solamente en la desgracia que vive buena parte de los matrimonios. Pensemos lo difícil que es para un niño hoy día venir a este mundo, ya sea por egoísmo, ya sea por vaya a saber qué cosa. Todo se ha vuelto farragoso, se ha vuelto complicado, se ha vuelto todo negativas, para todo tenemos excusas, para todo supuestamente ya tenemos el camino resuelto, sin embargo no nos da el corazón para hacer lo que Dios nos pone, no tenemos planeado hacerle caso. Y es así que vivimos en tiempos tan estériles espiritualmente, donde hay tanto desmadre, tanto dolor. A veces las personas que no participan de la iglesia muchas veces tienden a sentirse juzgadas, pero tienen que ayudar a comprender de que lo que la iglesia les señala es un diagnóstico de algo que padecen. ¿Para qué? Para que puedan vivir una gracia, un regalo. No es necesario señalar resentido a quien me está mostrando el camino. Basta con ponerse de pie y ser agradecido, porque todos dependemos de los demás. El que salva un alma predestina la suya, dice la vieja sentencia. Y en la medida que procuremos acercarnos a los demás con esta gracia, compartir esta alegría que es la fe verdadera, la fe probada, la fe restaurada, ¿sí? Esta fe purificada como la plata en el crisol 7 veces, que llega a nosotros no por casualidad, sino por amor, por providencia. Esto es lo que hemos de empezar a compartir a un mundo sin fe, sin esperanza y sin caridad. Por eso, hoy cuando cantemos el anatema y rechacemos el error y aquellos que lo promueven, pensemos que caminar en la verdad es una gracia, no es una posesión. Nosotros hemos recibido esto
y esto está para todo aquel que quiera encontrarse con el Señor Dios Jesús, que dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida.